Nada, el equipo tiene que seguir en la línea en la que está haciendo estos últimos partidos. Nosotros tenemos que seguir trabajando hasta el último partido de liga, seguir siendo profesionales y conseguir el máximo puntos posible. Sí, como tú dices, hay muchas opciones remotas y el equipo lo que tiene que hacer es lo que digo, seguir trabajando, conseguir el máximo puntos posible, terminar lo más arriba posible para poder acceder a todas esas opciones que pueden existir si algún equipo falla o la posibilidad de jugar la Copa Federación, como dices. Es complicado, son equipos que llevan prácticamente casi toda la temporada ahí arriba peleando, pero bueno, en fútbol ya sabemos que puede pasar de todo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, seguir sumando los máximos puntos posibles y esperar a que los demás fallen. Todo el mundo hace sus propias cábalas, nosotros decimos que podríamos haber estado ahí arriba, pero bueno, los que están detrás de nosotros también podrían sumar sus propios puntos o los que están arriba sumar los puntos que han perdido también y tampoco llegaríamos. Esto es fútbol, cuando los tuvimos que sumar no los sumamos y así le pasa a todos los demás equipos. Las dinámicas sí es verdad que son importantes porque el equipo gana confianza y se asienta mejor en el campo, pero sí es verdad que el partido 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Ellos vienen, como tú dices, todavía no están salvados, con apuros y esperamos siempre la mejor versión del rival y nosotros también tenemos que dar nuestra mejor versión hasta final de temporada. Muy bien, yo me encuentro muy bien, la verdad. Ya lo he dicho otras veces en otras entrevistas. La acogida ha sido magnífica, me han tratado muy bien. He tenido la suerte de que el míster me ha dado confianza y he podido jugar prácticamente casi todos los partidos, menos cuando he estado lesionado o cuando no he podido. Y la verdad que muy bien, con mucha confianza, muy a gusto aquí en el club, en la ciudad y espero seguir así mucho tiempo.